Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Vamos hoy a dar inicio a nuestro devocional número 24. Y para la mañana de hoy vamos a primero arrancar dándole gracias a Dios por el tiempo que tenemos nosotros de compartir este espacio. Hoy estamos ya en el día 24, han pasado ya 2 propósitos y estamos trabajando en el tercer propósito, que tiene como referencia ser como Jesús. Y como hemos hablado durante estos devocionales, ser semejante a Jesús hace referencia a la formación de mi carácter. Ese carácter que es la suma de esa disciplina diaria, de mis hábitos, de mis decisiones, de lo que siento, cómo pienso, que generalmente debe seguir las pisadas o las huellas de Jesús. De esa manera garantizaré que mi vida sea una vida que agrada a Dios, sea una vida que constantemente tiene el propósito de encontrar o entender la voluntad de Dios y de esa manera tomar las mejores decisiones, no solamente para mi vida, sino también para los más cercanos y para las personas que de una u otra manera frecuento o que me relaciono. De esa manera estamos nosotros desarrollando esta campaña de 40 días. Usted que por primera vez se acerca a uno de estos videos, le invito para que se ubique en cada uno de los días y desarrolle, si le hizo falta, alguno de los devocionales. Hoy en el devocional 24 de los 40 que hemos diseñado nosotros para este propósito, tenemos como referencia el libro de Una vida con propósito de Rick Warren, y estamos muy ansiosos por descubrir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si cierra sus ojitos una vez más allí donde se encuentra? Oramos a Dios y le pedimos que nos ayude en este mismo propósito. Padre, gracias por el tiempo que nos das de compartir un devocional diario, una palabra que llene nuestra vida. Tu palabra me enseña que ella es medicina, que ella es refrigerio, que a través de ella mi vida, Señor, es alimentada. Por eso pongo delante de ti mi vida, mi hogar, mi familia, para que conforme a tu voluntad tú obres y de esa manera pueda descubrir lo que tú tienes para mi vida y descubrir mis propósitos en la tierra para andar, Señor, no sin significado ni relevancia, sino que pueda andar conforme tú lo planeaste y de esa manera puedo comprobar cuál es tu buena voluntad, que también conozco que es agradable y que es perfecta para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a comenzar en esta mañana. Ahí vamos a tener como referencia al margen derecho de este video la lectura del libro de Rick Warren, que nos dice en primer lugar, la verdad te transforma, pero hay unos versículos que tienen como referencia: la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Mateo capítulo 4, Biblia al día. Y en Hebreos capítulo 20, versículo 32, dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia, de la Nueva Versión Internacional. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estarías vivo. Santiago señala:
Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca lo menosprecies. Debemos considerarla tan especial para nuestra vida como la comida. Job dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte: deseen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en su salvación. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Primera, debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo lo que la Biblia debe ser. Evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basados en factores de autoridad no confiable. La cultura, todos lo hacen. La tradición, siempre lo hemos hecho así. La razón, parecía lógico. O la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nos guíe en la dirección, que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda: toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica: la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te pide que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no. Aunque no tengas ganas de hacerlo,
Adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. En segundo lugar, debo asimilar su verdad. No basta solo con creer en la Biblia, debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero, recibe la palabra de Dios cuando escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo: una mente cerrada, que es la tierra dura; una mente superficial, la tierra poco profunda; y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo: pon mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido. Cuando eres humilde y receptivo, Santiago aconseja que pueden recibir con humildad, modestia y mansedumbre la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa, pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Pero no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia. Es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad no has estudiado la Biblia, a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. El espacio en este libro no me permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribí hace más de 20 años. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? La Biblia dice: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. ¿Recuerdas lo que es importante para ti? Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes.
te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la uses, tanto más sólida llegará a ser. Y la memorización de las escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia de este libro que te haya llegado al corazón, escribiéndoles en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después repásalas en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar, mientras trabajas, haces ejercicio, conduces tu auto o esperas. O a la hora de acostarse. Hay 3 claves para memorizar: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento, exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Como mencioné en el capítulo 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tu problema. Ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionamos a conciencia en el ejemplo de Cristo. Somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las que Dios llamó a David un hombre según mi corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo: los preceptos del Señor me alegran el corazón. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos, con tal que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad, puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo: ahora que saben estas cosas serán dichosos si las ponen en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil, incluso dolorosa. La verdad nos liberará, pero antes que puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana resistirnos al cambio y poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión de la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer.
Este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo. Debe ser práctico, algo que puedas hacer. Y comprobable, con plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros y tu carácter personal. Antes de leer el próximo capítulo, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra, que tienes que hacer y que aún no has comenzado? Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste hacer para rendir cuentas. Como dijo Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Los preceptos del Señor me alegran el corazón. Hay unos puntos de reflexión en el día de hoy, es la verdad me transforma. Y el versículo a memorizar de esta semana, de este día, de este devocional: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad me hará libre. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Y la pregunta para reconsiderar y reflexionar en el transcurso de este devocional es: ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué tal si por un momento allí donde estás cierras tus ojitos, oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido devocional hoy, transformados por la verdad? Cierre sus ojitos y oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites reflejarnos como en un espejo a través de la palabra, porque tu palabra, Señor, es verdad y muestra la condición de mi estado, no solamente espiritual, sino psicológico, emocional, físico, y saber que a través de ese espejo, Señor, puedo reconocer mis faltas, reconocer mis errores y volverme, Señor, de mi mal camino y entregarte mi vida para que hagas conforme tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme tú has planeado desde el principio de la fundación del mundo. Por eso pongo delante de ti este tiempo y a los que hoy, Señor, llegan conmigo a este devocional, para que seamos transformados por la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces nos vemos mañana en el devocional. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.